El hijo del millonario humilló a la camarera delante de todos. Cuando su padre lo llamó para hablar, se arrepintió amargamente de lo que había hecho. El restaurante de Ricardo era uno de los más renombrados de la ciudad, famoso por su sofisticación y su clientela selecta. Ubicado en un barrio exclusivo, el ambiente era elegante, con mesas cubiertas con manteles de lino blanco y cubiertos de plata. Las luces eran tenues, creando una atmósfera de elegancia y exclusividad. Los meseros se movían con eficiencia, y la música de fondo era sutil, pero lo suficientemente presente como para darle un toque refinado a la cena. Esa noche, Gabriel entró al restaurante acompañado de dos amigos, todos exhibiendo una actitud de superioridad que parecía intensificarse con cada paso. Gabriel, de 28 años, era el típico playboy consentido, alto, bien vestido y dueño de una confianza casi agresiva. Llevaba un traje caro y mantenía una postura que dejaba claro que estaba acostumbrado a ser servido y admirado. Sus amigos, Tiago y Lucas, eran cómplices de sus extravagancias y, como de costumbre, estaban listos para reírse de cualquier escena que él decidiera montar. Livia, una de las meseras más dedicadas del restaurante, estaba en una esquina del salón, organizando los pedidos de la mesa anterior. Era una joven de 24 años, con una belleza natural y un aire sereno que no pasaba desapercibido. Su largo cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo práctica, y sus ojos marrones transmitían una determinación silenciosa. Trabajaba allí desde hacía 2 años, manteniendo una actitud profesional incluso en las situaciones más complicadas. Gabriel y sus amigos se sentaron en una mesa en el centro del salón, riendo a carcajadas y haciendo comentarios que ya comenzaban a incomodar a los clientes a su alrededor. Cuando Livia se acercó para atenderlos, Gabriel la miró con una sonrisa maliciosa. «Buenas noches, señores. ¿Puedo tomar sus pedidos?», preguntó Livia, manteniendo la mirada firme. «Mira, ella es educada», se burló Lucas, provocando más risas entre ellos. Gabriel levantó el menú con desdén y le murmuró a Livia: «¿Sabes lo que es un buen vino, o solo anotas lo que te dicen que traigas?». Ella mantuvo el profesionalismo. «Tenemos una excelente carta de vinos, señor. ¿Puedo sugerir el Cabernet Sauvignon, que es uno de los más solicitados por nuestros clientes?». Gabriel la observó por un momento, como si evaluara cada una de sus palabras. «¿Y acaso ya probaste ese vino? ¿O solo estás repitiendo lo que te dijeron?», provocó, en un tono que rozaba la falta de respeto. Livia permaneció impasible, pero sintió un nudo en la garganta. «Aún no he tenido la oportunidad, señor, pero le aseguro que es de excelente calidad». «Entonces tráelo. Y trata de no derramarlo, porque este vestido no fue hecho para manchas», añadió Gabriel, arrancando otra ronda de carcajadas de sus amigos. El rostro de Livia se sonrojó por un breve momento, pero se dio la vuelta rápidamente para atender el pedido, sin dejar que Gabriel notara cuánto la había afectado. Caminó hacia el mostrador, intentando contener las lágrimas de frustración. Sabía que no podía darse el lujo de perder ese trabajo, la situación de su familia dependía del sueldo que ganaba allí. Mientras Livia estaba en el mostrador preparando el pedido, Ricardo, que estaba en el salón conversando con otros clientes, notó el comportamiento grosero de su hijo. Se acercó lentamente a la mesa de Gabriel, tratando de escuchar más de cerca la conversación sin ser notado. Cuando Livia regresó con el vino, Gabriel tomó la copa y miró el líquido de una manera teatral. Lo giró lentamente, como si fuera un experto, y luego dio un sorbo. «Esto parece más agua sucia que vino», dijo en voz alta, lo suficiente para que los clientes cercanos lo escucharan. Livia mantuvo la calma, pero por dentro sentía como la humillación crecía. «¿Puedo traer otro, señor? Tal vez un Merlot sea más de su gusto». Gabriel soltó una risa seca. «Ah, entonces sí entiendes un poco de vinos, después de todo. Solo que no sé si entendiste cómo servir bien. Si esto fuera un restaurante de verdad, ya estarías despedida». En ese momento, Ricardo ya no pudo contener más su ira. Atravesó el salón rápidamente, con el rostro serio y los pasos firmes. «Gabriel, quiero hablar contigo ahora», dijo Ricardo, con un tono autoritario que rara vez usaba con su hijo.
Los amigos de Gabriel quedaron en silencio, visiblemente incómodos. El propio Gabriel parecía sorprendido por el enfoque directo de su padre. «Papá, solo estamos divirtiéndonos». «¿Sabes cómo son estas cosas?», intentó minimizar, pero la mirada de Ricardo era implacable. «Esto no es diversión, Gabriel. Estás faltándole el respeto a alguien que solo está haciendo su trabajo». «Quiero hablar contigo en la oficina, ahora», insistió Ricardo, sin ceder. Gabriel, dándose cuenta de que no tenía otra opción, se levantó con desgana y siguió a su padre hacia la oficina en el piso de arriba. Sus amigos se quedaron atrás, sin saber cómo reaccionar ante la situación. Livia observó todo desde la distancia, sin saber exactamente qué pensar. Aunque sabía que Ricardo era un buen hombre, sentía una profunda tristeza por estar en el centro de una escena tan humillante. Mientras Gabriel y Ricardo desaparecían por la escalera, ella intentó volver al trabajo con la dignidad intacta, aunque el episodio había dejado marcas. En la planta alta del restaurante, la oficina de Ricardo era un lugar que emanaba autoridad y tradición. Las paredes estaban adornadas con trofeos, medallas y certificados, testigos de un hombre que había construido un imperio con trabajo duro y respeto hacia los demás. Gabriel entró a la oficina con pasos pesados, pero el ambiente, en lugar de acogerlo, se sentía aún más opresivo esa noche. «Cierra la puerta, Gabriel», ordenó Ricardo, en un tono que no dejaba espacio para discusión. Gabriel obedeció, pero con una mirada desafiante. Se sentó en una de las sillas de cuero frente al escritorio de su padre, cruzando los brazos en un intento de mostrar indiferencia. «Papá, ¿qué fue eso? ¿De verdad crees que tenías que llamarme así, frente a todos?», comenzó Gabriel, claramente irritado. Ricardo lo miró por unos segundos, como si intentara encontrar al hijo que había perdido a lo largo de los años. Sí, necesitaba hacerlo. Porque, Gabriel, cruzaste una línea que no debías cruzar. Gabriel frunció el ceño. Solo era una broma, papá. Estás exagerando, como siempre. Ricardo no se dejó intimidar. ¿Una broma? ¿Humillar a alguien frente a los demás te parece una broma? Esa mesera, Livia, solo estaba haciendo su trabajo. Y tú la trataste como si fuera inferior. Gabriel sacudió la cabeza, como si intentara apartar la culpa. Ya te dije, papá. Ella estaba tomándolo muy en serio. No necesitas actuar como si hubiera hecho algo terrible. Ricardo se levantó y caminó lentamente hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. No entiendes, Gabriel. Cada persona aquí trabaja duro para ganarse la vida, para alimentar a sus familias y dar lo mejor de sí. No tienes idea de las luchas de estas personas, porque nunca has tenido que luchar por nada. El silencio en la oficina era tan intenso que se podían escuchar los ruidos del restaurante en el fondo. Gabriel abrió la boca para responder, pero no pudo encontrar las palabras correctas. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía avergonzado. Siempre quise que tuvieras lo mejor, Gabriel. Quise darte lo que yo no tuve, pero nunca imaginé que eso te convertiría en lo que eres ahora, continuó Ricardo, su voz cargada de tristeza. Gabriel se removió en la silla, incómodo. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Que vaya y le pida disculpas? Si eso es lo que te va a hacer feliz, lo haré. Ricardo se dio la vuelta rápidamente, sus ojos llenos de una furia contenida. No se trata de hacerme feliz. Se trata de ser un hombre de verdad, alguien que entiende el valor de las personas a su alrededor. ¿Crees que todo se soluciona con una disculpa automática? No, Gabriel. Si realmente quieres hacer algo bien, tendrás que cambiar desde adentro. Siempre hablas como si fuera fácil ser tú, replicó Gabriel, su voz ahora más baja, casi un susurro. Pero yo nunca he sabido lo que es no tener nada, papá. Siempre lo he tenido todo, y eso también es culpa tuya. Ricardo respiró hondo, tratando de controlar sus emociones. Sí, es mi culpa. Tal vez te di demasiado y te enseñé muy poco. Pero eso no es excusa para seguir siendo lo que eres ahora. Gabriel se frotó las manos en la cara, sintiendo el peso de las palabras de su padre. Entonces, ¿qué sugieres?
Que empiece a servir mesas como una especie de penitencia. El padre lo miró directamente a los ojos. No se trata de servir mesas. Se trata de entender lo que es respetar el trabajo de los demás, de ponerte en su lugar, de tener empatía. La mirada de Gabriel era una mezcla de confusión y resistencia. Papá, no sé si puedo cambiar así, de la noche a la mañana. Ricardo vio un destello de esperanza, pero mantuvo su firmeza. No espero que cambies de la noche a la mañana. Pero espero que empieces a intentarlo. Y si eso no sucede, voy a cortar tus privilegios. Estoy hablando en serio, Gabriel. Nada más de fiestas, nada más de coches de lujo, nada más de viajes caros. Vas a tener que ganarte tu propio dinero y respeto. Gabriel abrió los ojos con sorpresa, sintiendo el impacto de la amenaza. ¿De verdad harías eso, papá? ¿Me dejarías sin nada? Ricardo asintió lentamente. Sí, si eso es lo que necesitas para aprender, entonces lo haré. Y no pienses que es fácil para mí. Lo haría porque te amo y porque sé que aún tienes un buen corazón, aunque esté escondido bajo toda esa arrogancia. Las palabras de Ricardo golpearon a Gabriel de una manera devastadora. Se puso de pie, su mente en un torbellino. Está bien, papá. Voy a pensarlo, pero no esperes milagros. No soy como tú. Ricardo solo asintió, sabiendo que forzar más en ese momento no daría resultados. Gabriel salió de la oficina con la cabeza baja, sintiéndose derrotado de una manera que nunca antes había experimentado. Mientras bajaba las escaleras, se dio cuenta de que el salón del restaurante seguía lleno, pero no miró a nadie. En el camino de regreso a casa, Gabriel sintió como la angustia y la vergüenza se acumulaban dentro de él. El rostro de Livia volvió a su mente repetidamente, como un recuerdo incómodo. Había algo en sus ojos que no podía olvidar, un brillo de dignidad y fuerza que lo desafiaba a ser mejor. Y tal vez, por primera vez en su vida, realmente quería cambiar. Después de la conversación con Ricardo, Gabriel se encerró en su lujoso departamento por horas, luchando contra un torbellino de pensamientos. El silencio del espacio moderno y bien decorado, generalmente reconfortante, ahora se sentía sofocante. El impacto de las palabras de su padre aún resonaba en su mente, y no podía deshacerse de la incomodidad. Realmente perdí el control, murmuró para sí mismo, mirando su reflejo en el espejo de la sala. Por más que intentara justificar sus acciones, había algo en esa mesera, Livia, que lo inquietaba de una manera que no entendía. Tal vez era la forma en que lo miró, sin miedo, a pesar de la humillación. Decidido a probar algo para sí mismo y para su padre, Gabriel decidió regresar al restaurante al día siguiente. No sabía exactamente qué esperaba encontrar allí, pero su mente estaba fija en la idea de enfrentar a Livia nuevamente, esta vez con un objetivo diferente, intimidarla para que reconociera que él, Gabriel, estaba por encima de ella en todos los aspectos. Al día siguiente, el restaurante estaba tan concurrido como de costumbre. Livia, como siempre, se dedicaba a su trabajo con eficiencia y atención, aunque por dentro todavía estaba afectada por el episodio con Gabriel. Sabía que ese tipo de trato era un riesgo constante en el mundo de la atención al cliente, pero, aún así, sus palabras la habían herido de una forma que no podía ignorar. En medio de su turno, Livia escuchó unas risas familiares y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Al levantar la vista, vio a Gabriel entrando al salón nuevamente, esta vez sin sus amigos. Iba vestido de forma más casual, pero su presencia seguía dominando el lugar. Mientras caminaba hacia una mesa vacía, la miró con una expresión que no dejaba dudas, quería hablar con ella. Livia se acercó a la mesa, intentando mantener la compostura. Buenas noches, señor. ¿Puedo tomar su orden? Gabriel se inclinó hacia adelante, con una leve sonrisa en el rostro. ¿Sorprendida de verme? Ella mantuvo un tono profesional. No, señor. Solo estoy aquí para servir. Gabriel sintió la frialdad en su respuesta, lo cual le causó una leve irritación. Vine para disculparme, si eso significa algo para ti, dijo, con las palabras saliendo de su boca más bruscas de lo que pretendía. Livia entrecerró los ojos, desconfiada. ¿En serio?
¿Y por qué ahora, señor? No parecía arrepentido ayer. No soy muy bueno para pedir disculpas, eso es evidente, admitió Gabriel, esta vez con más sinceridad en su voz. Pero no estuvo bien lo que hice. No merecías eso. Livia observó a Gabriel por unos momentos, tratando de detectar cualquier rastro de ironía. Había algo en sus ojos que parecía más vulnerable, menos hostil que antes. Acepto tus disculpas, señor. Pero no espero nada más que eso. Gabriel asintió, sorprendido por su respuesta directa. Justo. Pero tal vez quiera conocerte mejor, Livia. Ella vaciló, sintiendo una mezcla de enojo y desconfianza. ¿Por qué alguien como tú querría conocer a alguien como yo? Porque tal vez necesite entender algo que tú ya sabes, respondió Gabriel con un tono más serio. Livia lo miró, sin saber cómo responder. Su vida estaba marcada por constantes luchas, cuidar de su madre enferma, mantener a su hermana menor y trabajar largas horas para sostener a su familia. ¿Qué podría entender un hombre como Gabriel, con todos sus privilegios, sobre su vida? ¿Entender qué, Gabriel?, preguntó, por primera vez sin usar el señor. Él sonrió ante el cambio de tono. Tal vez necesite entender lo que significa ser una persona de verdad. Mi padre cree que aún puedo aprender eso. El comentario la desarmó por un momento. No esperaba una confesión tan abierta. Bueno, espero que puedas aprenderlo, entonces, dijo ella, antes de alejarse para atender otra mesa. Después de la breve interacción con Livia, Gabriel sintió una mezcla de frustración y una curiosidad inesperada. La arrogancia seguía ahí, pero también había una semilla de algo diferente creciendo dentro de él. Por primera vez, se sentía realmente desafiado, no solo por su padre, sino por alguien que no tenía nada que perder al enfrentarlo. Esa noche, en su departamento, reflexionó sobre lo sucedido. La manera en que Livia lo miraba, sin miedo, como si él no fuera más que un cliente más, era una experiencia nueva para Gabriel. Ella era diferente a cualquier mujer que hubiera conocido, y eso lo inquietaba y atraía al mismo tiempo. Gabriel comenzó a preguntarse, ¿sería posible que alguien como Livia lo ayudara a entender la vida de una manera más profunda, como quería su padre? ¿O simplemente lo vería como un enemigo, alguien a quien evitar? Al final de un largo turno de trabajo, Livia estaba exhausta. Era casi medianoche cuando finalmente salió del restaurante, caminando por las calles poco iluminadas en dirección a su modesto apartamento. La noche estaba fría, y el aire llevaba una ligera neblina. Apretó el abrigo contra su cuerpo, intentando protegerse del viento cortante. Al llegar a casa, fue recibida por su hermana menor, Beatriz, una adolescente de 16 años que estudiaba de noche y trataba de ayudar en las tareas del hogar. Beatriz tenía una sonrisa cálida, pero sus ojos mostraban el cansancio de una vida llena de dificultades compartidas. «Hola, hermana. ¿Cómo estuvo el trabajo hoy?», preguntó Beatriz al abrir la puerta. Livia soltó un suspiro e intentó sonreír. «Difícil, como siempre. Pero estoy bien. ¿Y tú? ¿Pudiste estudiar para el examen de matemáticas?». Beatriz asintió, pero la preocupación en sus ojos era evidente. «Sí, estudié». «¿Y cómo te fue con ese cliente arrogante? ¿Estás bien de verdad?». La pregunta tomó por sorpresa a Livia, pero no quería cargar a su hermana con sus preocupaciones. «Estoy bien. Solo fue otro día, ya. Nada que no pueda superar». El apartamento en el que vivían era pequeño, con paredes descascaradas y pocos muebles. En una esquina de la sala había un colchón improvisado, donde su madre, doña Marta, estaba acostada, luchando contra una enfermedad crónica que la debilitaba cada vez más. Livia se acercó a la cama y acomodó la cobija sobre su madre, quien la miró con una sonrisa débil. «Hola, hija mía. Llegaste tarde hoy», murmuró doña Marta con voz débil. «Sí, mamá. Pero ya estoy aquí», respondió Livia, tomando la mano de su madre y tratando de transmitirle una fuerza que a menudo sentía que le faltaba. Doña Marta era una mujer con el semblante envejecido por los años de sufrimiento y trabajo duro.
Viuda desde hacía casi una década, había hecho de todo para mantener a sus hijas, desde trabajar como empleada doméstica hasta vender dulces en las calles. Livia había heredado de ella la fuerza y la determinación, pero también la lucha constante por sobrevivir. «Mamá, necesitas descansar», dijo Livia al notar el cansancio en los ojos de su madre. «Solo quisiera que tuvieras una vida más fácil, hija mía», respondió su madre, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Te mereces mucho más que esto». Livia apretó la mano de su madre con cariño. «Solo quiero que estés bien. Y mientras estemos juntas, todo saldrá bien». Después de acostar a su madre, Livia se sentó a la mesa de la cocina, donde encontró a Beatriz revisando sus apuntes escolares. La escena era familiar, pero cargaba un peso emocional que Livia conocía demasiado bien. «Necesitas descansar, Bea. Mañana tienes clase temprano», dijo Livia, intentando esconder la preocupación en su voz. «Lo sé, hermana. Pero quiero pasar el examen de admisión para conseguir una beca. Sé que es nuestra única oportunidad de tener una vida mejor», respondió Beatriz, con la determinación visible en sus ojos. Livia sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Era el mismo pensamiento que la impulsaba cada día, darle a su hermana la oportunidad de un futuro más prometedor, lejos de las dificultades que enfrentaban en ese momento. A la mañana siguiente, antes de salir al trabajo, Livia preparó el desayuno para su madre y su hermana, como de costumbre. La rutina era agotadora, pero no tenía otra opción. Las cuentas se acumulaban, el alquiler estaba atrasado y el tratamiento médico de doña Marta era costoso. Livia a menudo pensaba en buscar un segundo trabajo, pero sabía que no podría sostener ese ritmo por mucho tiempo. En el camino al trabajo, el cansancio se mezclaba con un sentimiento de impotencia. Las palabras de Gabriel aún resonaban en su mente, pero sabía que no podía permitirse ser afectada por ellas. Para ella, personas como Gabriel nunca entenderían lo que era vivir al límite, con la constante preocupación de no tener lo suficiente para sobrevivir. Al llegar al restaurante, Livia se puso el uniforme con un suspiro. Estaba decidida a mantener su profesionalismo e ignorar cualquier provocación de Gabriel o de cualquier otro cliente. Pero, en el fondo, sabía que algo había cambiado. Había una rabia silenciosa dentro de ella, un deseo de demostrarse a sí misma que era más fuerte que cualquier humillación. Durante su turno, Livia se perdió en sus pensamientos mientras atendía las mesas. Recordó tiempos más simples, cuando su padre aún vivía y las cosas parecían menos pesadas. La ausencia de él, sumada a la responsabilidad de cuidar a su madre enferma y a su hermana, había hecho que Livia madurara demasiado pronto. No tenía tiempo para grandes sueños, su prioridad era simplemente sobrevivir y darle a Beatriz la oportunidad que ella nunca había tenido. Al final del turno, mientras guardaba los cubiertos y organizaba el salón, Gabriel entró al restaurante una vez más. Livia sintió una oleada de frustración al verlo, pero continuó trabajando como si no lo hubiera notado. Él, por su parte, la observó desde lejos, consciente de que había algo más profundo detrás de ese rostro de expresión dura. Pero lo que Gabriel no sabía era el tamaño de la carga que Livia llevaba, un peso que él apenas podía imaginar. No era solo una mesera, era una hermana, una hija y una mujer que luchaba cada día por no ser derrotada por las circunstancias. Gabriel regresó al restaurante al día siguiente con un nuevo propósito en mente. Se sentía más tranquilo, pero también más decidido. Quería, de alguna manera, corregir lo que había hecho y encontrar una forma de demostrarle a Livia que estaba intentando ser diferente. Aunque aún no entendía del todo el motivo de este deseo, sabía que ella era la clave para probarle a su padre, y a sí mismo, que era capaz de cambiar. El salón estaba nuevamente lleno, pero Gabriel eligió una mesa en la esquina, intentando no llamar tanto la atención. Observó el movimiento por algunos minutos hasta que finalmente vio a Livia acercarse, con el rostro cansado, pero aún determinado. Ella lo vio desde lejos y parecía no estar sorprendida. Gabriel imaginó que ya esperaba otra de sus visitas. «Buenas noches, señor. ¿Puedo tomar su pedido?», preguntó ella, con una voz tranquila, pero sin rastro de sonrisa. «Buenas noches, Livia»,
respondió él, intentando sonar más amistoso que en encuentros anteriores. Esta vez quisiera pedir un café. Sin vino, sin exageraciones. Ella lo miró por un momento, sorprendida por la simplicidad del pedido. Está bien. Un café, contestó rápidamente. ¿Algo más? Sí, en realidad. Me gustaría hablar con usted, si no es un problema, dijo Gabriel, intentando ser más directo. Livia mantuvo su postura profesional. Estoy trabajando, señor. Si hay algo que necesite, hágamelo saber. Gabriel sonrió, esta vez con una sonrisa genuina. No, no se trata del trabajo. Es sobre lo de ayer y antes de ayer. Realmente estoy aquí para disculparme, de nuevo. Livia cruzó los brazos, manteniendo una expresión seria. Ya se disculpó ayer, señor. No necesita repetirlo. Lo sé, pero siento que no fue suficiente. Me comporté como un idiota, y sé que eso no se olvida de un día para otro, confesó Gabriel, en un tono más honesto de lo que él mismo esperaba. Solo quería una oportunidad para hablar. Sin ofensas, sin juegos. Livia dudó por un momento, sin saber cómo reaccionar ante la insistencia de Gabriel. Él parecía sincero, pero ella no sabía si podía confiar en su cambio repentino de actitud. Está bien, señor. Cuando tenga un descanso, podemos hablar, dijo ella, dándose la vuelta para atender otra mesa. Gabriel la observó mientras se alejaba. Era como si, poco a poco, estuviera descubriendo diferentes capas de esa mujer que tanto lo desafiaba. Había una dignidad en cada uno de sus gestos, un sentido de propósito que él encontraba fascinante, aunque no pudiera explicar por qué. Para alguien acostumbrado a conseguir todo con facilidad, la complejidad de Livia era intrigante. Cuando Livia finalmente tomó un breve descanso, se acercó a la mesa de Gabriel. Se sentó frente a él, claramente cautelosa, pero también curiosa. Entonces, ¿de qué quiere hablar exactamente, Gabriel?, preguntó, abandonando el señor por primera vez. Gabriel sintió alivio al notar la ruptura en la formalidad. Quería saber más sobre ti. Sobre tu vida, lo que te motiva. Parece que tienes mucha más fuerza de la que aparentas. Livia rió suavemente, sin humor. Lo que tengo es la necesidad de sobrevivir, Gabriel. Mi motivación es simple, cuidar de mi familia y asegurarme de que mi hermana tenga un futuro mejor. Gabriel se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Y tu madre? Está enferma, ¿verdad? La mención de su madre hizo que Livia retrocediera un poco. Sí, lo está. Pero eso no es algo que un cliente necesite saber. No te lo estoy preguntando como cliente, Livia. Te lo pregunto como alguien que quiere entender mejor tus luchas. Quizás porque nunca he conocido a alguien como tú, explicó Gabriel, su voz cargada de sinceridad. Ella lo miró, todavía desconfiada, pero con un poco más de apertura. Gabriel, eres un hombre rico. No puedes imaginar lo que es vivir con miedo de no tener comida en la mesa mañana, o de no poder comprar un medicamento para alguien que amas. Tu mundo y el mío son diferentes. Lo sé, admitió Gabriel. Pero quiero aprender a ver el mundo de otra manera. Quiero cambiar, aunque sea solo un poco. Livia pareció reflexionar sobre sus palabras. Había algo torpe en la manera en que él intentaba acercarse, pero también había un rasgo de autenticidad. Nunca esperó escuchar algo así de alguien como él, y eso la desconcertó un poco. No sé si puedes cambiar, Gabriel, dijo ella con honestidad. Pero si de verdad estás dispuesto a intentarlo, no seré yo quien te lo impida. Gabriel sonrió, sintiendo una mezcla de esperanza y satisfacción. Era la primera vez que sentía que realmente había establecido una conexión, por pequeña que fuera. Eso ya es un comienzo. Livia miró el reloj y suspiró. Tengo que volver al trabajo ahora. Claro. Gracias por hablar conmigo, dijo Gabriel, con un tono más humilde. Mientras ella se levantaba para volver a trabajar, Gabriel sintió que ese breve momento había cambiado algo dentro de él. No se trataba solo de agradar a su padre o de probarse algo a sí mismo,
también era sobre comprender la vida de una manera más profunda, una vida que nunca había experimentado realmente. Y para Livia, el encuentro dejó una marca diferente. Aún no confiaba en Gabriel, pero por primera vez comenzaba a verlo como algo más que un playboy arrogante. Tal vez, solo tal vez, había una oportunidad, aunque fuera pequeña, de que él pudiera cambiar. Era una tarde soleada cuando Gabriel decidió dar un nuevo paso para acercarse a Livia. Durante los últimos días, había observado su trabajo en el restaurante de forma más discreta, buscando un momento adecuado para hablar de nuevo. Esta vez, sabía que debía ser más natural, más sincero. Livia, por su parte, seguía su rutina incansable. Trabajar en 2 turnos era agotador, pero necesario para cubrir los gastos médicos de su madre y las necesidades del hogar. Mientras organizaba los pedidos en el mostrador, notó que Gabriel entraba una vez más al restaurante. Sin embargo, a diferencia de otras veces, él no fue directo a una mesa, parecía estar esperando algo, o a alguien. Cuando Livia finalmente tomó su descanso, Gabriel aprovechó la oportunidad. La vio salir por la puerta trasera hacia el pequeño parque junto al restaurante, donde solía sentarse para tomar un respiro antes de volver al trabajo. Sin dudar, la siguió. Livia estaba sentada en un banco de madera, observando cómo las hojas de los árboles se movían suavemente con el viento, cuando escuchó pasos acercándose. Al voltear, vio a Gabriel caminando hacia ella con un café en la mano. «Te traje esto», dijo él, ofreciéndole el vaso. Livia lo miró por un momento, con desconfianza. «No era necesario, pero gracias», respondió, aceptando el café. Había un toque de sorpresa en su voz, ya que no esperaba verlo fuera del contexto del restaurante. Gabriel se sentó a su lado en el banco, manteniendo una distancia respetuosa. «No quiero molestarte, Livia. Solo quería conversar en un lugar donde no estés corriendo de mesa en mesa». Ella esbozó una leve sonrisa, pero seguía en guardia. «¿Qué quieres saber, Gabriel? Ya te he contado casi todo sobre mí». «Es que pareces diferente de las personas que conozco», confesó él con tono genuino. «Eres fuerte, a pesar de todo lo que enfrentas. Y eso lo admiro». Livia lo miró, sorprendida por la confesión directa. «¿Tú admiras a alguien como yo, Gabriel? ¿Por qué?» «Solo estoy tratando de sobrevivir». Gabriel dudó por un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras antes de responder. «Tal vez sea justamente eso. Yo nunca he tenido que luchar para sobrevivir, nunca he tenido que enfrentar la vida como tú. Todo siempre ha sido fácil para mí, y eso me volvió arrogante. Creo que lo que intento decir es que me gustaría entender mejor qué te motiva». Livia sintió una mezcla de incredulidad y empatía. Por un lado, era difícil creer que Gabriel realmente quisiera cambiar, por otro, había algo en sus ojos que parecía sincero. «Gabriel, puede que no entiendas la vida como yo, pero eso no significa que no puedas aprender». «Pero no tengo tiempo para juegos», dijo ella, de forma directa. «No estoy jugando», respondió él de inmediato. «Al menos ya no. Quiero entender el mundo de otra manera. Quiero ver lo que tú ves». El viento agitó suavemente el cabello de Livia, y ella miró al cielo por un momento antes de responder. «Dices eso ahora, pero las personas como tú suelen rendirse cuando se vuelve difícil. Mi vida no es un paseo, Gabriel. Y no puedo permitir que alguien entre en ella solo para divertirse». Gabriel bajó la mirada, aceptando la crítica. «Sé que merezco tu desconfianza. Sé que hacen falta más que palabras para demostrarte que puedo ser diferente». Ella asintió levemente, apreciando la honestidad en sus palabras. «Entonces, demuéstralo. No solo para mí, sino para ti mismo». El silencio entre ellos fue inesperadamente cómodo, como si ambos estuvieran descubriendo un nuevo tipo de conexión. Era algo frágil, pero al mismo tiempo prometía un potencial de crecimiento. Por primera vez, Gabriel sintió que realmente estaba entendiendo un poco más de la vida de Livia, aunque aún le quedaba un largo camino por recorrer. El tiempo pasó rápidamente, y el descanso de Livia llegó a su fin. Se levantó despacio, aún con el café que él le había dado en la mano. «Gracias por el café, Gabriel. Pero ahora debo volver al trabajo».
Gabriel también se levantó, esbozando una sonrisa algo torpe. Claro, lo entiendo. Y gracias por hablar conmigo. Espero que podamos hacerlo de nuevo, tal vez en un mejor momento. Livia solo asintió con la cabeza, sin confirmar ni negar la posibilidad. Pero por dentro, sintió algo que no esperaba, una pequeña chispa de curiosidad hacia Gabriel. Tal vez realmente estaba intentando cambiar, o tal vez ella estaba comenzando a ver una humanidad en el que antes no imaginaba. Mientras regresaba al restaurante, Livia se dio cuenta de que ese encuentro inesperado había dejado una marca en ella. Gabriel, de alguna manera, había logrado romper algunas de sus barreras, aunque de forma sutil. Aún no confiaba en él, pero había algo más en juego ahora, algo que ella misma no podía nombrar. Para Gabriel, el encuentro con Livia en el parque fue revelador. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba invirtiendo emocionalmente en alguien sin esperar nada a cambio. La vida de Livia lo inspiraba de una manera diferente, haciéndolo cuestionar sus propios privilegios y la superficialidad de su existencia hasta ese momento. Mientras veía a Livia regresar al restaurante, sintió una punzada de esperanza, no solo por la posibilidad de acercarse a ella, sino también por la oportunidad de redescubrirse en medio de la simplicidad que ella representaba. En los días que siguieron a la conversación en el parque, Gabriel se encontró pensando cada vez más en Livia. Lo que había comenzado como un capricho para demostrar algo a su padre se estaba convirtiendo en un deseo genuino de entender la realidad de alguien como ella. Quería más que solo simpatía, quería realmente cambiar. Decidido a dar un nuevo paso, Gabriel fue a la oficina de su padre en el restaurante, decidido a tener una conversación sincera. Ricardo lo recibió con una mirada curiosa, sin esconder su ligera sorpresa por la visita repentina. ¿Vienes a almorzar?, preguntó Ricardo sin apartar la vista de un informe en su escritorio. No. En realidad, quiero hablar de algo, respondió Gabriel, sentándose en la silla frente al escritorio de su padre. Ricardo cerró el informe y levantó la vista. Te escucho. Gabriel respiró hondo, sabiendo que estaba a punto de abrirse de una manera en la que nunca lo había hecho antes. Es sobre Livia. Sé que, al principio, parecía una broma o solo otra de mis tonterías, pero, creo que algo cambió. Ricardo permaneció en silencio por un momento, observando a su hijo con atención. ¿Hablas en serio? ¿Qué cambió exactamente? Gabriel miró al suelo, como si estuviera organizando sus pensamientos. Realmente quiero conocerla, papá. Quiero saber cómo es su vida, y no solo sus dificultades. Quiero entender lo que la hace tan fuerte, tan decidida. Ricardo pareció reflexionar por un instante. ¿Y estás dispuesto a hacer esto de verdad? ¿No es solo otro intento de demostrarme algo? No, papá, respondió Gabriel con un tono más firme que nunca. No se trata de demostrarte nada esta vez. Se trata de demostrarme a mí mismo que puedo ser diferente. Ricardo asintió lentamente, como si estuviera evaluando la sinceridad de su hijo. Si realmente estás dispuesto a cambiar, tendrás que enfrentar más que solo tus propias inseguridades. Te enfrentarás a los prejuicios de las personas a tu alrededor, y eso no será fácil. Gabriel sabía que Ricardo tenía razón. Estoy preparado para eso, papá. No sé hasta dónde llegará, pero estoy dispuesto a intentarlo. Más tarde ese día, Gabriel regresó al salón del restaurante, donde Livia estaba ocupada atendiendo a los clientes. Mientras la observaba, sintió una mezcla de respeto y atracción por ella, ahora de una manera más clara y profunda. Cuando se sentó en una de las mesas, decidió pedir algo sencillo para no llamar la atención. Sin embargo, su plan de mantener un perfil discreto fue interrumpido por la llegada inesperada de Lucas, uno de sus amigos más antiguos y también una de las malas influencias que lo mantenían atado a su antiguo estilo de vida. Lucas entró al restaurante con la misma actitud arrogante de siempre, riendo en voz alta y llamando la atención de todos. Al ver a Gabriel sentado solo, caminó hacia él con una sonrisa presumida. «¿Y Gabriel, qué haces aquí, solo, esperando compañía?», preguntó Lucas sin notar el tono más serio de Gabriel. «No, Lucas.
Solo estoy almorzando y observando el ambiente, respondió Gabriel, intentando mantener la conversación ligera. Ah, claro. Y parece que estás observando más que solo el ambiente, ¿verdad?, provocó Lucas, señalando descaradamente a Livia, que pasaba apresurada junto a ellos. Es ella, ¿no? La mesera de la que tanto hablabas. Gabriel sintió el calor subiendo por su rostro, pero mantuvo la calma. Sí, es ella. Y me gustaría que fueras respetuoso. Lucas se rió, sin darle importancia. ¿Respetuoso, con una mesera? Debes estar bromeando, Gabriel. Ella es solo una más, ya sabes. En ese momento, Gabriel se levantó bruscamente, sorprendiendo no solo a Lucas, sino también a algunos clientes cercanos. Lucas, estás cruzando la línea. Y no voy a permitir que hables así de ella. Lucas se quedó confundido, sin entender la reacción de su amigo. Gabriel, ¿qué te pasa? ¿Desde cuándo te importa este tipo de gente? Desde que me di cuenta de que merecen más respeto que la mayoría de las personas que conocemos, respondió Gabriel, con un tono firme y decidido. La mirada de Lucas se oscureció. Estás realmente cambiado, Gabriel. Parece que esa chica logró transformarte. Tal vez lo haya logrado, admitió Gabriel sin dudar. Y si no puedes respetar eso, será mejor que te vayas. La tensión era palpable. El silencio en el salón se intensificó, y Livia, que observaba todo desde lejos, se sorprendió al ver a Gabriel tomar una posición tan clara en su defensa. Lucas, dándose cuenta de que no sería bienvenido allí, retrocedió y levantó las manos en señal de rendición. Está bien, Gabriel. Como quieras. Pero no esperes que entienda este cambio repentino tuyo, dijo Lucas antes de salir del restaurante, todavía visiblemente molesto. Gabriel volvió a sentarse, respirando profundamente. Sabía que acababa de romper un lazo importante, pero también sintió una sensación de alivio. Por primera vez, estaba actuando en defensa de algo en lo que realmente creía. Mientras tanto, Livia se acercó lentamente, aún procesando lo que acababa de suceder. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó sin ocultar su sorpresa. Porque era lo correcto, respondió Gabriel con una leve sonrisa. Y estoy comenzando a darme cuenta de que hacer lo correcto es más difícil de lo que pensaba. Livia no sabía exactamente cómo reaccionar. Parte de ella aún desconfiaba de las intenciones de Gabriel, pero otra parte no podía negar que él había cambiado. Tal vez realmente estés intentando, Gabriel. Y eso es sorprendente, dijo ella con una pequeña sonrisa. Gabriel asintió, sintiéndose más motivado que nunca. Te dije que quería cambiar, y estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias de ello. Livia lo observó por unos segundos más antes de volver al trabajo. Por primera vez, vio un destello de esperanza genuina en los ojos de Gabriel, algo que hizo que su corazón vacilara levemente, a pesar de las barreras que aún existían entre ellos. El incidente con Lucas aún estaba fresco en la mente de Livia. Aunque era difícil negar la sinceridad de Gabriel al defender su honor, ella seguía siendo cautelosa. Gabriel estaba mostrando signos de cambio, pero Livia sabía, por experiencia propia, que confiar demasiado en alguien podía ser peligroso. Después de todo, la realidad siempre había sido dura para ella, y no podía permitirse ilusiones. Gabriel, por otro lado, estaba más decidido que nunca. La defensa que hizo de Livia frente a Lucas había marcado un punto de inflexión. Sabía que perder amigos como Lucas era un precio pequeño a pagar si eso significaba ganar la confianza de Livia y, tal vez, un respeto renovado por sí mismo. Al día siguiente, Gabriel volvió al restaurante, como de costumbre. Al verlo entrar, Livia sintió una mezcla de cansancio y esperanza. Todavía no estaba lista para bajar sus defensas, pero tampoco podía negar que Gabriel estaba siendo constante en sus intentos de acercarse. Él eligió una mesa cerca del mostrador, desde donde podía verla trabajar. Livia se acercó para atenderlo, manteniendo un tono profesional. Buenas tardes, Gabriel. ¿Qué desea hoy? Gabriel sonrió, una sonrisa más suave y menos arrogante que de costumbre. Un café, por favor. Y, si es posible, un poco más de tu atención.
Livia suspiró, anticipando una conversación que podría ponerla en una posición incómoda. Estoy ocupada, Gabriel. No puedo simplemente detenerme a conversar cada vez que vienes. Lo entiendo, Livia, dijo él, con un tono más serio. Pero si pudiera hablar solo por un minuto, prometo no molestarte más. Ella dudó por un momento, luego arrastró una silla y se sentó a su lado, cruzando los brazos. Tienes un minuto. Gabriel se inclinó levemente hacia adelante, su expresión sincera. Livia, sé que no confías en mí, y no te culpo por eso. Entiendo que tienes motivos para protegerte, pero quiero que sepas que estoy intentando ser diferente. Y no es solo por ti o por mi padre, también lo hago por mí mismo. Livia no mostró una reacción inmediata, pero su voz salió más suave de lo habitual. Entiendo lo que dices, Gabriel. Pero tienes que entender que no puedo simplemente creer en todo. Ya me han engañado antes, y no puedo arriesgarme a que suceda de nuevo. Gabriela asintió, respetando la barrera que ella aún mantenía. No espero que confíes en mí de inmediato, Livia. Pero espero que me des la oportunidad de demostrar que puedo ser una mejor persona. Ella lo miró por un momento, con los ojos llenos de una tristeza contenida. El cambio es posible, Gabriel, pero lleva tiempo. Y tengo poco tiempo para correr riesgos. Gabriel percibió la profundidad del conflicto interno de Livia, lo que le hizo sentir un mayor respeto por ella. Sé que tienes mucho en juego, pero, si puedo ayudar de alguna manera, quiero hacerlo. Aunque sea desde lejos. Livia sonrió levemente, aunque todavía con cautela. Aprecio la intención, Gabriel. Pero no sé hasta dónde estás dispuesto a llegar. Antes de que la conversación pudiera continuar, un cliente cercano llamó a Livia, y ella se levantó apresuradamente para volver al trabajo. Gabriel la vio alejarse, consciente de que aún tenía un largo camino por recorrer. Pero, al mismo tiempo, sintió una pequeña victoria por haber tenido un momento más honesto con ella. Esa tarde, cuando Livia regresó a casa, encontró a Beatriz sentada en la mesa, revisando libros escolares. Beatriz miró a su hermana con curiosidad. ¿Y cómo te fue en el trabajo hoy, hermana? Livia sonrió, tratando de ocultar el cansancio. Fue un día como cualquier otro, ya. Solo otra batalla ganada. Sin embargo, Beatriz no pasó por alto la expresión pensativa de Livia. Hoy te ves diferente. ¿Pasó algo con ese cliente que siempre te molesta? Livia se sorprendió por la pregunta directa de su hermana. No exactamente. Él solo está tratando de ser una mejor persona. Pero no sé si puedo creer en eso. Beatriz le dio una sonrisa alentadora. A veces, las personas realmente cambian, Livia. Y a veces, solo necesitan una oportunidad para demostrarlo. Las palabras de Beatriz resonaron en la mente de Livia durante la noche. Tal vez Gabriel realmente estaba tratando de cambiar, y tal vez ella debería, al menos, permitirse considerar esa posibilidad. Pero aún había un miedo latente en su corazón, el miedo a ser herida de nuevo, a abrirse a alguien que, al final, podría no ser digno de su confianza. Al día siguiente, Gabriel apareció en el restaurante con una expresión más decidida. Esta vez, al verlo entrar, Livia no sintió el mismo impulso de rechazo inmediato. Había algo diferente en él, algo que parecía más genuino que en visitas anteriores. Mientras ella lo atendía, Gabriel le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. Livia, ¿puedes contarme más sobre tu madre? Sé que está enferma, pero me gustaría entender mejor cómo podría ayudar. Livia se quedó en silencio por un momento, claramente emocionada por la pregunta inesperada. Mi madre tiene una enfermedad crónica que requiere tratamiento constante. Es caro y agotador, pero hago lo que puedo. Me gustaría ayudar, dijo Gabriel con un tono de voz suave pero decidido. Si me lo permites, claro. Livia negó con la cabeza, claramente dividida entre la necesidad de aceptar ayuda y el miedo a confiar demasiado. Gabriel, no es tan simple. Agradezco tu intención, pero no puedo dejar que asumas esa responsabilidad. Lo entiendo, Livia, respondió él, sin insistir. Pero mi oferta sigue en pie. Aunque sea difícil aceptarlo,
a veces necesitamos ayuda para enfrentar lo más complicado. Ella lo observó por unos segundos más antes de alejarse, sin darle una respuesta definitiva. Pero, en el fondo, Livia sabía que Gabriel estaba haciendo un esfuerzo genuino. Y, por primera vez, comenzó a considerar la posibilidad de bajar un poco más sus defensas. Era una mañana lluviosa cuando Livia recibió una llamada angustiante de Beatriz. Estaba en medio de su turno en el restaurante, cuando sintió el celular vibrar en el bolsillo del delantal. Contestó rápidamente, y la voz agitada de Beatriz del otro lado de la línea hizo que su corazón se acelerara. «Hermana, mamá no está bien. Tenemos que llevarla al hospital ahora», dijo Beatriz, con la voz temblorosa de desesperación. Livia dejó todo y salió corriendo del restaurante sin dudar. Apenas tuvo tiempo de explicar la situación a Ricardo, que estaba en el salón en ese momento. «Es mi mamá, señor Ricardo. Necesito ir al hospital». Ricardo asintió con comprensión, permitiéndole ir sin cuestionar. «Ve, Livia. Haz lo que tengas que hacer». Horas después, Gabriel llegó al restaurante y, al notar la ausencia de Livia, se acercó al mostrador para preguntar a uno de los empleados. «¿Dónde está Livia hoy? ¿Pasó algo?». El mesero respondió con tono preocupado: «Salió deprisa. Parece que su mamá fue llevada al hospital». Gabriel sintió una ola de preocupación. Sin pensarlo dos veces, tomó el coche y condujo hasta el hospital más cercano. No sabía exactamente en qué hospital había sido internada la madre de Livia, pero estaba decidido a encontrarla. Después de algunos intentos, Gabriel finalmente dio con el hospital correcto. Al entrar a la sala de espera, vio a Beatriz sentada en una de las sillas de plástico, con los ojos rojos de tanto llorar. Livia estaba de pie, caminando de un lado a otro, con el rostro pálido y lleno de ansiedad. «Livia», llamó Gabriel, acercándose rápidamente. Ella se giró, sorprendida de verlo allí. «¿Qué haces aquí, Gabriel?». «Vine porque me preocupo por ti», respondió él, con una sinceridad que no dejaba espacio para dudas. «¿Cómo está tu mamá?». Livia dudó por un momento, pero el dolor en sus ojos era inconfundible. «No está nada bien. Dijeron que es grave y que necesita un mejor tratamiento, pero yo no sé si puedo pagarlo ahora». Gabriel sintió una punzada en el pecho. Sin pensarlo dos veces, tomó las manos de Livia, mirándola directamente a los ojos. «Déjame ayudarte, Livia. Por favor». Ella intentó retroceder, pero estaba demasiado débil emocionalmente para resistir. «No puedo aceptar eso, Gabriel. Es una gran responsabilidad». «No se trata de responsabilidad», insistió Gabriel, con un tono más firme. «Se trata de hacer lo correcto. Y quiero hacerlo por ti y por tu mamá». Livia lo miró, con lágrimas empezando a deslizarse por sus mejillas. El dolor, el miedo y el cansancio parecían desmoronarse finalmente sobre ella, y Gabriel estaba allí, ofreciéndole un tipo de apoyo que nunca imaginó recibir de él. Sin más discusiones, Gabriel fue hasta la recepción del hospital y organizó la transferencia de la madre de Livia a un hospital privado, con mejores condiciones de atención. Pagó el adelanto necesario para el tratamiento, sin dudar, y se aseguró de que todos los procedimientos fueran agilizados. El equipo médico rápidamente organizó la transferencia, y Livia, aún en estado de shock, siguió todo sin decir una palabra. Lo que más la impresionaba no era el gesto de Gabriel, sino la forma en que estaba manejando la situación, sin arrogancia, sin esperar nada a cambio. Era una compasión genuina, algo que nunca había visto en alguien como él. Mientras llevaban a la madre de Livia a la ambulancia, Gabriel permaneció al lado de Livia y Beatriz, ofreciendo un consuelo silencioso. Beatriz, quien hasta entonces no conocía personalmente a Gabriel, lo miró con gratitud y curiosidad. «Gracias, Gabriel», dijo Beatriz, con los ojos aún llenos de lágrimas. «No sabía que alguien como tú haría esto por nosotras». Gabriel sonrió, conmovido por la sencillez de la gratitud de Beatriz. «No tienes que agradecerme, Bia. Solo estoy haciendo lo que puedo». Livia se mantuvo en silencio, aún tratando de procesar todo. La transferencia al nuevo hospital fue rápida, y pronto su madre estaba recibiendo los cuidados necesarios.
Lidia finalmente se permitió relajarse un poco, sentándose en una de las sillas del pasillo mientras Gabriel se sentaba a su lado. No tenías que hacer esto, Gabriel, dijo ella, con la voz baja, pero llena de emoción. Pero te lo agradezco de verdad. Tenía que hacerlo, respondió Gabriel, sin vacilar. No podía verte sufrir así y no hacer nada. Lidia lo miró, y por primera vez sintió que podía confiar en sus intenciones. No sé cómo devolver esto, Gabriel. Él negó con la cabeza, sonriendo suavemente. No tienes que devolverme nada, Lidia. Solo quiero que tu mamá esté bien y que tengas un poco de paz. Lidia suspiró, sintiendo que el peso de su desconfianza comenzaba a disminuir. Tal vez fui demasiado dura contigo, Gabriel. Pero mi vida me ha enseñado a no confiar fácilmente. Lo entiendo, dijo Gabriel, con empatía. Y no espero que confíes en mí por completo, al menos no todavía. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte, pase lo que pase. El silencio entre ellos estaba lleno de significado, un tipo de entendimiento mutuo que no necesitaba palabras. Gabriel había demostrado más que su deseo de cambiar, había demostrado que era capaz de hacer sacrificios por quienes amaba, incluso si eso significaba renunciar a parte de su comodidad. Lidia, por su parte, empezó a ver a Gabriel bajo una nueva luz. No era solo el hijo de un millonario arrogante, era alguien dispuesto a marcar la diferencia en la vida de su familia, sin pedir nada a cambio. Y, por primera vez, se permitió creer que quizás, solo quizás, Gabriel fuera alguien en quien pudiera confiar. El hospital estaba más silencioso esa mañana y el ambiente se sentía más ligero. La madre de Lidia, finalmente estabilizada y bajo cuidados médicos adecuados, descansaba en una habitación privada. Lidia estaba al lado de la cama, sosteniendo la mano de su madre, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. El sol entraba por las ventanas, iluminando suavemente la habitación, y Lidia miraba a su madre con una ternura renovada. El peso de las dificultades parecía, al menos temporalmente, más llevadero. Beatriz, al lado de Lidia, sonreía de forma alentadora. «Está mejor, hermana», dijo Beatriz, tocando el hombro de Lidia. «Y tú también necesitas descansar un poco». Lidia asintió, sintiendo el cansancio tomar el control. «Sí, voy a descansar un poco, ya». Entonces, la puerta de la habitación se abrió lentamente, revelando a Gabriel con un ramo de flores sencillas en las manos. Entró con una sonrisa tímida, como pidiendo permiso para estar allí. «Hola», dijo en voz baja. «Espero no estar molestando». Lidia sonrió levemente, su mirada ahora cargada de gratitud genuina. «No, Gabriel. No estás molestando. Puedes pasar». Él se acercó y colocó las flores al lado de la cama de la madre de Lidia. Quería traer algo para ella. «Sé que las flores no curan, pero tal vez puedan traer un poco de color a la habitación». Lidia sonrió más abiertamente esta vez. «Le gustarán». «Gracias». Beatriz, notando el momento entre Gabriel y Lidia, salió discretamente de la habitación, dejándolos solos. El silencio que siguió era diferente de los anteriores, había un toque de consuelo, de comprensión mutua. «Solo quería saber cómo estás, Lidia», dijo Gabriel, con los ojos reflejando una preocupación sincera. «Ahora estoy bien», respondió ella con un tono más suave. «Y mi mamá está mejor, gracias a ti». Gabriel negó con la cabeza. «No tienes que agradecerme. Lo hice porque quise, porque sentí que era lo correcto». Ella lo miró a los ojos, viendo en él una vulnerabilidad que antes parecía imposible. «Sabes, Gabriel, siempre pensé que solo eras otro de esos ricos que no se preocupan por nadie más que por ellos mismos. Pero me demostraste lo contrario. Yo sé que mi pasado no es el mejor ejemplo», admitió Gabriel con un tono honesto. «Pero realmente quiero ser diferente ahora. No sé si puedo cambiar todo de una vez, pero lo estoy intentando, y tú has sido una parte importante de ese cambio». Lidia sintió una mezcla de emociones, gratitud, empatía y, tal vez, el inicio de un nuevo tipo de sentimiento por Gabriel. «Has hecho mucho más de lo que esperaba, Gabriel. Y estaba equivocada sobre ti en muchos aspectos.
Gabriel dio un paso adelante, su voz más baja y cargada de emoción. Livia, no sé cómo será el futuro. Sé que nuestras vidas son muy diferentes, pero quiero estar a tu lado, si me lo permites. No te estoy pidiendo nada ahora, solo la oportunidad de conquistarte de verdad. Livia sintió una lágrima deslizarse por su rostro, pero esta vez era una lágrima de alivio, de esperanza. Gabriel, yo tampoco sé lo que el futuro nos depara. Pero, por primera vez, estoy dispuesta a averiguarlo. Él sonrió, sintiendo una ola de felicidad genuina. Entonces podemos empezar despacio, sin prisas. Solo quiero estar aquí para ti y para tu familia, de la manera en que pueda. Livia asintió, sintiendo el corazón más ligero. Eso es todo lo que necesito ahora. Y, quién sabe, tal vez haya más en el futuro. Gabriel extendió la mano, titubeante, y Livia la sostuvo, finalmente aceptando su contacto sin reservas. El gesto simple tenía un significado profundo, era el inicio de una nueva fase, un comienzo que, aunque incierto, estaba lleno de promesas. Los días que siguieron estuvieron marcados por una nueva rutina para Gabriel y Livia. Él comenzó a visitarla regularmente, ofreciendo ayuda donde era necesario, pero sin forzar su presencia. Livia, por su parte, comenzó a permitir que Gabriel formara parte de su mundo, aunque de manera cautelosa. La relación entre ellos evolucionó de manera lenta, pero segura, marcada por conversaciones sinceras y momentos compartidos. La madre de Livia, aún en recuperación, aceptó a Gabriel con una sonrisa acogedora, mientras que Beatriz, siempre optimista, ya lo veía como alguien de confianza. Un día, mientras caminaban juntos por el parque, Gabriel miró a Livia con un brillo especial en los ojos. «Sabes, Livia, nunca pensé que encontraría a alguien como tú. Alguien que me hiciera querer ser una mejor persona». Ella rió, una risa ligera y sincera. «Y yo nunca pensé que le daría una oportunidad a alguien como tú, Gabriel. Pero aquí estamos». El sol se puso lentamente en el horizonte y se detuvieron por un momento, apreciando el simple espectáculo de la naturaleza. Gabriel tomó la mano de Livia una vez más, esta vez con más confianza, y ella no dudó en entrelazar sus dedos con los de él. «Apenas estamos comenzando, ¿verdad?», preguntó Gabriel, con una sonrisa esperanzada. «Sí», respondió Livia, con los ojos llenos de un brillo renovado. «Y estoy lista para lo que venga, siempre y cuando sea a tu lado». Y así, Gabriel y Livia comenzaron un nuevo camino juntos, un camino construido sobre la confianza, el respeto y el deseo de cambiar para mejor. No había garantías, pero había amor, un amor que nació de luchas compartidas y de corazones que aprendieron a ver más allá de las apariencias. Gracias por ver este video. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Deja tu me gusta para apoyar nuestro trabajo y, por supuesto, estaremos encantados de ver tu comentario a continuación. Queremos saber tu opinión y sugerencias. Nos vemos en el próximo video.